Hoy estamos aquí en el río Sena para enseñarles uno de los mejores planes que pueden hacer aquí en París, que es la cena por el río Sena. Un plan perfecto para cualquier ocasión, un evento especial, una cena romántica o para crear recuerdos inolvidables con París y con la Torre Eiffel. Estamos aquí en este crucero que nosotros ya conocemos y hemos regresado porque calidad-precio es increíble. Tiene una terraza enorme para hacer unas fotos geniales y sobre todo al final van a ustedes poder disfrutar de una fiesta con la Torre Eiffel. La vista con la Torre Eiffel la van a pasar increíble. Así que quédense con nosotros para vivir esta experiencia y que ustedes también puedan hacerla. Estamos entrando en el barco que se llama Le Diamant Bleu y vean atrás de nosotros está la sala, el restaurante del crucero y parece una sala de bodas. Es realmente inmensa, me siento toda chiquita aquí, ¿verdad? Está bastante chiquita. Y ya nos han asignado nuestra mesa, nos dijeron 614 y nosotros hemos pedido una mesa cerca a la ventana para que podamos ver el paisaje. Ahorita les explicaremos un poco más cómo se pasa eso de elegir las mesas. Esta es nuestra mesa, vean. Si no pueden tener una mesa en el centro, igual se ve muy bonito desde el centro, pero aquí se alcanzan a ver, podemos empezar a ver aquí aparecer la Torre Eiffel. Se ve increíble. ¿Cómo te sientes? Tú estás frente al río. Tengo la mejor vista. Sí, ¿eh? Puedo ver todo sin tener que voltear la cabeza. Me puedes ver a mí y a la Torre Eiffel. ¡Qué suerte! Mucha suerte. Cuando se van a sentar van a poder escanear aquí el menú. Y una vez que lo han escaneado van a poner venir acá, le van a dar en menú. Aquí van a poder elegir español. Y les va a desplegar esto, van a poner aquí View y aquí tenemos todo. Nosotros ya hemos visto un poco cómo está el menú. Hay diferentes cositas interesantes. Hay tomates, hay pescado, de tipo aguachile. Y después hay algo, si son fans o quieren probar algo del sur de Francia, tienen el foie gras. Tienen dos platos, tienen ave y tienen pescado. Y después tienen un postre que ese es general para todos. Tengan cuidado porque el menú cambia 3 veces al año, así que nosotros estamos en un cierto periodo del año que es abril, pero puede cambiarse según la temporada, así que... Bueno, exactamente. Sí. Aquí está la parte de los cócteles, tienen sin alcohol con alcohol y la parte de los vinos si desean pedir algo, también pueden pedir champagne y refrescos. Vamos a ordenar, aquí ya llegó el amigo para ordenar. Justo acabamos de terminar de ordenar y se fue el barco y estamos viendo que se acerca la Torre Eiffel, así que vámonos. Lo bueno de este barco es que tienen el tiempo de comer, de regresar, de subir a la terraza para poder ver, así que vamos a ver la vista desde allá arriba. ¡Hola! ¡Wow! Vean cómo se ve y va a aparecer la torre allá. ¡Wow! Así que la recomendación es que ustedes pidan, se tomen su coctelito antes de que empiece, que lleguen temprano para que disfruten un poquito y después se suban. Tienen unos 4 o 5 minutos, sí, desde que, como decías hace ratito, si lo dijiste, es que estaba yo impresionado con la vista, para que puedan subir aquí y puedan ver la Torre Eiffel. No se preocupen si hay algo bonito que ven desde abajo, que están comiendo, pidiendo y que digan, no, quiero ir a tomarme la foto, pero no me va a alcanzar el tiempo. No se preocupen, el barco se tarda 2 horas y media en dar toda la vuelta del Sena y van a ver a muchas cosas. Lo pueden ver tranquilamente desde abajo y si quieren tomarse una foto, tienen mucho tiempo para subir. Miren, estamos hablando y casi se ve la misma vista porque el barco es muy lento, ¿verdad? Sí, es algo importante a tomar en cuenta. Esta vista nosotros se la recomendamos porque estamos en pleno atardecer. Ahorita estamos en primavera, son las 8:30 y bueno, hay que disfrutar porque tenemos esta bonita vista. Cuando ustedes regresan, van a regresar al mismo embarcadero de donde salimos, que estamos muy cerca de la Torre Eiffel, de hecho, atrás de la Torre Eiffel. Van a regresar y van a poder ver la Torre Eiffel iluminada. Ya se los mostraremos más adelante, pero esta vista es importante porque todavía tienen luz y pueden hacer una bonita foto con luz, con el atardecer y después con la super Torre Eiffel. Con la Torre Eiffel iluminada, así que tómense el tiempo, en verdad, no hay prisa. Miren, seguimos aquí con Así mismo, si no pueden subir al inicio del barco, no se preocupen, porque ya llevamos un ratito, como decía Ro, y cuando pasemos el puente que está acá, mira, pásate para acá, mira, el puente que está acá atrás. Cuando ustedes lo pasen, van a tener aún una vista aún mejor de la Torre Eiffel. Así que no se nos preocupen, no corran, no dejen ahí medio cóctel. Pero sí suban a tomarse una foto o hacer unos videitos. Van a tener el tiempo de hacer una foto a cada uno y hasta en grupo. Como les dijimos, estamos acercándonos al puente y vean qué increíble imagen tenemos aquí de la Torre Eiffel.
perfecta para una selfie, perfecta para un momento mágico con ella. Ya dejamos los árboles atrás, así que ya pasaron, ¿qué? ¿10 minutos? No, Algo así. sí, unos 10 minutos desde que salimos y vean qué chulada. Aquí los dejamos disfrutando de la Torre Eiffel. Estamos pasando aquí por abajito del puente que les mencionamos hace rato y chéquense la vista que nos va a tocar ahorita. La Torre Eiffel está acá atrás de mí, miren, wow. Pueden hacer una gran selfie aquí con la Torre Eiffel, pueden tomarse una foto de enamorados, un recuerdo especial. Y aquí atrás de mí pueden ver a toda la gente que se dio cuenta de esta gran vista. Todo el barco casi se subió a tomarse una fotito, miren, qué chulada. Así que no se presionen porque han pasado como unos 10 minutos desde que nos hemos ido del embarcadero. Así que tranquilo todo el mundo. Ro anda acá saludando a la banda que están en el barco de 1 hora. Este es el crucero de 1 hora que pueden hacer ustedes si no quieren hacer la cena. También la van a pasar genial y vean a toda la gente tomando una foto de la Torre Eiffel. Estamos pasando aquí por uno de los puentes más bonitos de París, que es el puente Alexandre Godefroy. La Ro anda sirviendo aquí el agüita, que te la dan gratis. Esta te la dan con el servicio que ya, con el precio de la cena normal. Y ya se está poniendo buena la cosa porque miren. Hay una chica que viene a cantar aquí en vivo antes de que venga el DJ para que podamos bailar. Durante toda la cena ella viene a cantar unas canciones, unos clásicos. Estamos esperando nuestras entradas. Como pueden ver, hoy nos tocó barco vacío. Un día que venimos hace un año estaba todo lleno. Ya nos llegó la entrada. Aquí está, miren, los tomatitos que pedimos con su burratina. Se ve bastante. Está muy bonita. Bueno, bien servidito. Vamos a probar a ver qué tal. Les diremos el comentario. A ver, voy a hacer el cobay. Me voy a sacrificar por la pandilla. A ver qué tal. No quité ni siquiera la servilleta. Así voy. Sí, es cierto, tiene esta servilleta. En primera entrada, denme un segundito. Aquí me instalo. A ver qué tal. Intercambio de... ¿Sí está buena? Bastante buena, ¿eh? Bastante buena. Uy, hasta tiene una fresa, mira. A ver. ¡Wow! Tenías hambre. Muy buena elección, muy buena elección. Si no les gusta el pescado crudo como el aguachile, genial. Vean qué bonita vista tenemos para comer. Nuestra entrada, el Museo de Orsay. Aquí está precioso y aparte se está empezando a iluminar un poquito la ciudad al atardecer. El barco, bueno, hoy nos tocó a las 8:15 y ahorita son las 8:52. Acabo de ver en mi reloj. La verdad, se empieza a ver muy bonito. ¿Quién no quisiera comer frente a ese espectáculo? Dígame. Miren qué hermosa vista nos regala la Academia de la Lengua Francesa. Estamos terminando la entrada. La chica sigue cantando. Aquí Ron nos está enseñando el crimen. Está demasiado rico. No se lo quiero terminar. Va Además, poquito a fresa, poquito. nunca había probado una fresa con jitomate y vinagre y así el vinagre, la salsa de vinagre que hacemos aquí en Francia, la vinaigrette. Nunca había probado fresa con eso y me encanta, lo voy a hacer en casa. El puente de los enamorados por acá. Y vemos que hay muchas parejas, ¿eh? También hay familias, pero hay muchas parejas que están disfrutando de la cena. No sé si va a ser como el año pasado que venimos, que había 2, 3 cumpleaños que vinieron con velas enormes. ¿Te acuerdas? No sé si Les vamos a poner imagen aquí si encontramos del año pasado. Y ya Roro saludando a toda la pandilla acá, a ver si nos Me saludan. encanta saludar siempre. Pero nadie me ve. Vamos a entrar justo a lo que es la isla de la Cité, donde está Notre Dame. Y está increíble todo. Vean aquí a todos los parisinos a las orillas del Sena, porque ahorita estamos en abril, finales de abril, y estamos teniendo un clima increíble. Cuando hay sol, ya saben, los parisinos siempre vienen a sentar a las orillas del Sena, ya sea para platicar, comer algo, tomar algo, y si lo quieren hacer también, háganlo, es súper cool. Estamos dejando aquí atrás de nosotros Notre Dame y ya nos está cayendo la noche poco a poco. El río Sena está lleno de personas que están disfrutando de la primavera. Y a ver si ellos me saludan o no. Vamos a ver si saludan a Rorro aquí. Sí, la saludaron. ¡Genial, güey! Y vean, Por fin.
aquí la gran terraza que les estábamos mencionando al inicio. Sí. Ya la vieron un poquito porque hace rato que estabamos en la Torre Eiffel, pero aquí pueden ver la gran terraza. Está increíble. Wow, allá el rooftop. Wow, la terraza encubierta, no sé cómo se llama. Ay, sí, se ve increíble. Increíble. ¡Ey! Vean aquí, en este lado del río Sena, detrás de la Catedral de Notre Dame. Luego hay gente que viene a bailar salsa, es gratis, se pueden unir si quieren. Ya hemos ido nosotros algunas veces y la verdad, el ambiente es increíble. Seguramente les va a gustar si están buscando un buen plan, así en verano. Increíble. Aprovechamos este tiempecito entre la entrada y el plato fuerte para hablarles de los precios del barco. Estamos aquí en la terraza para que puedan ver un poco de la vista que van a tener. Y entonces, hablando de los precios. Hay diferentes precios. El precio en promedio es de 89. Puede que tengan oportunidad de tener un precio un poquito más barato según el día. No podemos saber con anticipación, pero en el calendario pueden ver que hay días a 79 o inclusive 71. Pero tienen que saber que si quieren comprar la opción con ventana, como nosotros hemos hecho, es si se aseguran de comer frente a la ventana y tener la mejor vista que puedan, pues tienen que elegir la opción VIP. Ahí van a tener que pagar un pequeño suplemento dependiendo de los días, no sabemos exactamente cuánto, pero no es tanto porque hay cruceros que te cobran un extra por persona y es por mesa, así que bueno, es una gran opción. Si lo puedes hacer, hazlo porque vale muchísimo la pena. Otra cosa que les queríamos decir es que hay diferentes ofertas que hacen ellos. También tienes la opción de elegir con champán, con botella de vino directamente, o si no lo eliges en la reservación, lo puedes hacer. Cuando vienes aquí vas a poder elegir si quieres una bebida o no. No te van a decir, no compraste el ticket con vino, no te vamos a servir vino, no te preocupes. Y hay otras dos cosas importantes que les queremos decir. El sábado hay dos servicios. Hay un servicio un poquito más temprano, como a las 6:30, 7, y un servicio más tarde en la noche. En el servicio de las 6 no hay cantante, no hay DJ, así que es un poquito más barato también, pero tienen que saber que no van a poder festejar después y bailar frente a la Torre Eiffel. Y el domingo es un poquito diferente también porque es como un buffet libre, tú puedes elegir todo lo que comes y es sin límite. Es otra cosa, es otro tipo de experiencia, pero también puede valer mucho la pena. Hay algo muy importante que les queremos decir, es que hemos conseguido un descuento especial para ustedes, para que puedan tener la misma experiencia que nosotros. Es un 10% de descuento en su crucero, no importa cuándo viajan, pero tienen que reservar su crucero para cualquier fecha del año antes de finales de junio 2026. Si ves este video en el futuro o después de esa fecha, puedes ver en la descripción o en el primer comentario, ahí les vamos a poner la información si el descuento sigue vigente. De todas maneras, puedes checar el enlace aquí para poder ver si tienes el descuento o no en la fecha que estás viendo el video. Y queremos decirte también que no solamente funciona para este crucero Sena, sino también con otro crucero Sena que también hemos hecho, que es un crucero un poquito diferente, con un barco, una comida italiana. Es una trattoria italiana en el Sena, igual con terraza, pero el barco es un poquito más pequeño y un poquito más íntimo. Es más de parejas que de familias, pero igual vale muchísimo la pena y tampoco es caro. Así que si quieres aprovechar también de este descuento, checa aquí en el QR code o en la descripción para ver las fechas y si te conviene o no. Nos bajamos y qué sorpresa tuvimos. Aquí están nuestros platos apenas llegados, bien calientitos. ¿Nos los presentas? Como les dijimos, había dos opciones, el pescado y el pollo. Nosotros hemos elegido el pollo, es pechuga, pero aquí se llama volaille, bueno. Pechuga. Pechuga, es pechuga. Y ahí son papas, ¿no? Abajo. Perdón, es que me acordé del río. Yo también. Perdón, chiste local por acá. Aquí hay una cama, como un colchón, no sé cómo decirlo. Sí, de papas. Una papa así de base y después tiene pollo. Hay espinacas también. Las salsitas. Ay, huele bien rico. Ay, sí huele rico. A ver. Se ve bastante bueno. A Ya probarlo. nos trajeron panecito porque al inicio no nos habían traído panecito. Ya pedimos nuestro panecito. Y obviamente ustedes pueden pedir otras bebidas. Nosotros acostumbramos a tomar agua, pero ustedes pueden pedir cócteles con alcohol, mocteles sin alcohol. Champán. Refrescos, champán, vinito si quieren celebrar
Pueden pedir shots también. Y vamos a darle, ¿no? Suficiente, mucho, bla, 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 poco, cla, cla, cla. Vamos a ver. Yo soy el degustador oficial. Voy a tratar de combinar un poco todos los elementos. A ver, contamos contigo, porque Cuenten conmigo. yo la verdad les voy a decir, amigos, tengo un fuego y se me dificulta comer. ¿Está bueno? Denme un segundo, por favor. Claro. Está muy rico. Está A ver, bastante adentro. bien hecho. A ver, Mira, muestra acá. Se ve tierna. Le voy a dar solo a la papa y les digo. A ver, ¿cuánto le das? Le doy, la verdad, sinceramente, un 8.5. Oye, 8.5, es una buena calificación porque, bueno, hay diferentes cruceros turísticos de comida, tienen que saberlo, pero hay unos que son muy caros, que tienen una comida excelente y así, pero son muy caros. Nosotros estamos buscando cosas de calidad-precio buena, así que aquí tienes la experiencia y la comida, sí, 8.5 está bien. Yo creo que Hasta un 9. He comido en lugares más caros y peores la comida, la verdad. ¿Y aquí? a veces sí, te vas a un restaurante frente a la Torre Eiffel, por ejemplo, de turistas y ahí, bueno, está todo feo Carísimo, y bien carísimo. y todo bien feo. Y Ahí este tienes es la bueno. experiencia, tienes el cena así para ti solo, tienes un ambiente genial y tienes una comida. No he comido todavía este plato, como les decía, tengo un fuego que me impide un poco comer, así que lo haré a la cámara apagada para que sea más fácil para mí. Y ahorita les contamos Pero- qué tal. Ahorita nos das tu opinión, ¿qué te parece? Pero yo creo que me está gustando el olor, así que vamos. No tengo palabras, solo admiren el puente de nuevo. Estamos de regreso. El puente nuevo de nuevo. La verdad es que se ve muy bonito, vean. Wow, todo iluminado ahora sí. Aquí está la Samaritaine. Ah, no puedo con el dedo. Con el hotel Enrique IV. Ah, no, Chevalier Blanc. Chevalier Blanc. Cheval Blanc. Chevalier Blanc. Chevalier Blanc. Aprovecho para decirles qué he pensado del plato, ya que he podido comer. Me gustó mucho. Un poquito seco el pollo para mí, pero bueno, cada quien sus gustos. Y la verdad, la cebolla me encantó, la salsa me encantó, la papa también. Muy buena. No soy una persona difícil en términos de comida. Muy buena, la verdad, muy buena. ¡Mira el Louvre! ¡Ay, Louvre! No sé si lo van a ver. Me van a ver a mí. Wow, aquí vean. No se ve mucho por las luces del barco que están aquí, pero todo esto es el Louvre. La pirámide está en el centro, no se ve por afuera, pero todo esto es el Louvre y iluminado, wow, se ve genial. Y hay todavía gente aquí en las orillas del Sena. Empezaron a poner música. ¡Woo! ¡Un cumpleaños! Vean aquí el cumpleañero, güey. En lo que llega el postre les quiero enseñar cómo se ve desde adelante en el barco. Oh, ya empezamos a ver la Torre Eiffel atrás de mí, atrás de la señora. Vean la vista que tienen aquí también. Se ve increíble. Ya se puso bueno el ambiente, ya pusieron mucha música. Y ahorita vamos a bailar después del postre. Ya llegaron aquí los postres, ya estábamos aquí. Les digo la verdad, no sé realmente qué es porque no he leído el menú ahorita. Pero hay fruta roja, frambuesas, fresas. Aquí es una pâte feuilletée, como una masa de hojaldre. Y aquí creo que es vainilla. A ver. Oh, ¿Qué es praline? No. no, es como vainilla, es como una mousse. Entre mousse y chantilly de vainilla. A ver. Mmm. No, pues ahora sí tú fuiste el cowboy y la verdad tocó mejor. Ay, Ay, va a estar riquísimo. Me va a encantar, me va a encantar. Ya no me te encanta. comparto, ¿eh? Aquí hay como mermelada de fresa. Wow. Oh, El postre, perdón por interrumpirte, el postre tiene que saber que es universal. No pueden elegir ustedes un postre especial. Ah, Todo el sí. mundo tiene el mismo. La vez pasada nos tocó un pastel de frutas rojas también. Está bueno. Muy bueno. Y esto me encanta aún mejor. Yo creo que el menú de hoy me encantó más que la vez pasada.
Era también en primavera o en verano, ¿no? Que fuimos a comer. Más verano, sí. Más verano, pero me encantó mucho más. No era fea la comida, obviamente, el año pasado, pero este menú me encantó. De inicio a fin, no tengo nada que decir. Me están dando ojitos, vamos a darle, ahorita los vemos. Pruébalo. Oh, miren esta chulada. Hemos visto por las ventanas que estaba brillando, les teníamos que enseñar. Nos hemos llevado nuestro plato De postre afuera. para disfrutar. Vean. Qué chuladísima. ¡Y está brillando la Torre Eiffel! Ahorita les dijimos que no tenían que presionarse si veían algo bonito, pero así, en la hora punto, cuando es de noche, apúrense porque se pone a brillar. Se ilumina cuando es de noche, pero se pone a brillar cuando es la hora en punto. Ahorita son las 10, así que se puso a brillar. Venimos con los postres, no es broma. Les dijimos, teníamos que enseñárselos, así que tenemos el postre aquí, háganlo. Yo no tomo alcohol, no vengo con mi copa de champán, vengo con mi postre y es aún mejor, hagan lo mismo. Todos están bailando allá abajo, como pudieron ver en las imágenes. La verdad es increíble. Y no hay muchos cruceros que permiten hacer después bailar O estar ahí, ajá. Estar ahí con la Torre Eiffel que está justo atrás de mí. Aquí está. Y aprovechamos estar en la terraza, no hay nadie, así que si quieren hacer unas últimas fotos van a poder. Y desde abajo se ve la Torre Eiffel. Cuando estén bailando puede estar genial. Y bueno, amigos, aquí los vamos a dejar en este video. Esperamos que les haya gustado el paseo, que se animen a hacerlo si vienen por acá. Recuerden que tenemos un descuento especial para ustedes. Si escanean el código van a poder acceder, si no, abajo aquí en la descripción. Nosotros con la Torre Eiffel detrás les dejamos... Perdóname, el descuento hasta finales de junio. Sí, claro. Para cualquier fecha del año. Y si ves el video en el futuro, pues igual revisa porque puede que lo tengamos todavía o lo tengamos de nuevo. Cuéntanos, que nos cuenten qué les pareció el video, si se van a animar o no, y nos vemos en otro próximo. Bye.